El punto más cercano al incendio en el Parque de Chingaza es Fomeque, que está aquí en Cundinamarca, saliendo hacia los llanos orientales. Ese Parque de Chingaza, en donde estallaron llamas ayer martes, hoy es miércoles, y se sabe que el incendio se está agrandando desafortunadamente. Son las 7 en punto, desde Fomeque a esta hora, la parte urbana más cerca a donde están las llamas, Julián Ríos. Hola Néstor, muy buenos días. Estamos llegando al punto exacto donde se registra el incendio en el Parque Natural Chingaza. Hay dos ingresos, uno por el municipio de La Calera y otro por el municipio de Fomeque. El punto exacto donde se registra este incendio es a unos 25 minutos de la primer vara de el Parque Natural Chingaza, ingresando por el municipio de Fomeque. Las llamas están avanzando desde este punto hacia el interior del Parque Natural. Ya se han desplazado varios cuerpos de bomberos que han ingresado por el municipio de La Calera para poder combatir el fuego, y también en varios camiones personal del ejército que va a colaborar con las labores de que están adelantando los bomberos. En este momento pues se registra, según las personas que se encuentran en el punto, se registra un incendio que está avanzando hacia el interior del Parque Natural Chingaza. Son varias hectáreas que ya han sido arrasadas y están esperando la ayuda de los organismos de socorro y demás cuerpos de bomberos. Ya vuelvo con usted, Julián, discúlpeme un segundo. Antes, señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y a su audiencia. ¿Qué información tiene usted sobre las llamas, sobre el alcance de este incendio desde anoche, gobernador? Bueno, un incendio que arranca ayer a las 5 de la tarde. Fuimos notificados hasta las 8 de la noche por efecto de que en el punto no hay fácil señal de comunicación. Después se activa todo el dispositivo. En el sitio se encuentran Bomberos Bogotá, la brigada antiincendios del acueducto, como también la del Parque Natural, y también ya en el sitio las unidades de Bomberos Cundinamarca y también soldados del batallón de control de emergencias, aproximadamente 100 personas tratando de controlar las llamas. A las 7 de la mañana habrá un PMU donde podremos calcular efectivamente el impacto y saber las características de este incendio, como también su amplitud. Sí, gobernador, ¿qué es lo que pasa con los bomberos de Fomeque, que se están quejando porque se quedaron sin presupuesto? Dicen que el alcalde de Fomeque se gastó la plata del presupuesto en las ferias y fiestas de fin de año. Pues Néstor, es una lamentable situación que sucede en Cundinamarca y en el resto del país por efecto de la falta de prontitud y oportunidad con que los alcaldes hacen sus convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. Nosotros tenemos, por supuesto, como Cundinamarca, un trabajo hecho con el cuerpo voluntario de bomberos del departamento, con el capitán Farfán, con quien hacemos un trabajo increíble, pero desafortunadamente hay algunos municipios que no hacen su tarea a tiempo y pues bueno, estamos sufriendo ahorita las circunstancias. Sin embargo, nosotros como departamento cubrimos las ausencias de los convenios que existen en algunos municipios con refuerzo de algunos otros. Por ejemplo, acá estamos trabajando con personal inclusive de Sopó, de Gachancipá y otros corredores que prontamente se movilizaron desde el día de ayer cuando conocimos la situación. Aquí el ingreso por La Calera es un ingreso que nos representa mucha más prontitud por la ubicación en que estamos. Entonces, pues estaremos atentos de corresponder con lo que toque en efecto operativo y logístico en el sitio. Sí. Gobernador, los primeros días de enero de este año han sido particularmente calurosos en el centro del país. El incendio forestal en Chingaza hoy, según las primeras hipótesis, ¿fue provocado u obedece a las altas temperaturas y a lo que está ocurriendo con esa temporada seca? No, hay que esperar el PMU y por supuesto después del PMU, cuyo interés era mitigar las llamas, posteriormente sí hacer la investigación de qué pudo haber sido. Normalmente el 70% de los incendios son provocados. Allí además es una zona absolutamente apartada donde no hay poblaciones cercanas. Muy seguramente habrá que revisar si fueron razones naturales. El día de ayer se presentaron temperaturas altas. Esperemos a ver qué dice la investigación. Por ahora vamos a estar interesados en disponer de toda la logística para mitigar este incendio. Sí, gobernador, desde que se enteraron hasta ahora son 12 horas aproximadamente. ¿Cuántas hectáreas ya ha consumido el fuego y qué tipo de vegetación está comprometida?
Normalmente a esta altura, cuando los terrenos son tan inhóspitos como el que estamos hablando, hasta el primer PMU se conocen las características, sobre todo este arrancó en la noche o por lo menos su atención, lo que significa que no tenemos todavía reporte. Como les digo también, en el sitio no hay comunicación, allí no hay señal, lo que dificulta determinar con precisión el tipo de incendio y la amplitud que ha tomado, pero a las 7 de la mañana, es decir, ya en este momento está funcionando el PMU, ya vamos a tener los primeros datos para poder contar específicamente qué está pasando en el sitio. Esperemos que sea fácilmente controlado. Igualmente el ejército también está muy disponible. Los sitios, los accesos, los caminos que utilizan los turistas para recorrer el Parque Chingaza, ¿están abiertos todavía? La información que tengo es que estamos dedicados única y exclusivamente a mitigar este impacto. Muy seguramente el parque tendrá que adoptar medidas durante esta época, dado esta circunstancia. Creemos que esta temporada seca, que no sabemos hasta cuándo se prolongue, IDEAM ha dicho que posiblemente hasta el mes de marzo, pero que continuamos con un periodo seco, pues efectivamente se deberían tomar medidas que no permitan el acceso a lugares muy boscosos o de vegetación fácilmente inflamable. Entonces, pues esperemos que estas determinaciones lleguen pronto. Yo creo que hace parte también de las consecuencias del análisis que hagamos en este momento en el PMU. A la zona donde están las llamas en este momento, que las imágenes que estamos viendo realmente son muy impactantes esta madrugada, gobernador, ¿ahí se llega por dónde? ¿Por La Calera? Sí, estamos a 40 minutos de La Calera y a 2 horas de Fomeque. Es un punto de difícil acceso, pero las máquinas de bomberos y todo el apoyo ha ingresado específicamente por el punto de La Calera. Pero uno llega a La Calera y coge hacia arriba, hacia la cordillera. Sí, señor, hacia la cordillera. De La Calera al punto de ingreso al parque son 1 hora y media quizás, y de ese punto 40 minutos más. Sí, cuando la gente va en esos paseos ecológicos utilizando los senderos habilitados, ¿llega a dónde? ¿Llega hasta dónde? En carro. Usted puede transitar todo el parque, usted puede ir de La Calera a Fomeque por ese corredor de La Calera a Fomeque, que son aproximadamente unas 3 horas y media, 4 horas en carro. Y puede pues tener todos los recorridos a los diferentes campamentos. Definitivamente pues es un parque con una extensión bastante considerable, entonces muy seguramente hoy tendremos la necesidad, para no tener que atender otras circunstancias de emergencia, es pedirle a Parques Nacionales que restrinja la entrada y que tengamos dedicación exclusiva con la atención del incendio. Vale, pues gobernador, lo dejo que atienda su puesto de mando unificado. Es el gobernador Jorge Emilio Rey de Cundinamarca con la emergencia por el incendio de esta madrugada en el bello Parque Natural de Chingaza. Gracias, gobernador, y mucha suerte. Néstor, muchas gracias y les contaré más detalles en próximos minutos. Gracias. Volveremos a hablar. Cuando usted va a Chingaza, ¿por dónde va, Luis Ernesto? Por La Calera, Néstor, la entrada por La Calera, después de pasar el casco urbano, ahí uno ingresa y pues llega al Parque Nacional, como lo acaba de describir el gobernador. Y pues como esto es un tema del acueducto de Bogotá, pues está íntimamente relacionado con la otra planta que está aquí en La Calera, que es la planta Biesner, la planta de San Rafael, porque los dos sistemas están conectados, claro, a través Rafael, de túneles Chingaza, de acuerdo. Para el agua. Correcto. O sea, el agua, realmente San Rafael se nutre desde ese páramo donde hoy está el incendio, de esa zona donde hoy está el incendio. Ahí es donde se capta todo el agua que se recibe en Chuza y después a través de túneles se lleva a San Rafael para abastecer a Bogotá y tratar el agua ahí en San Rafael. Por eso la gravedad de lo que está pasando. La mitad del agua de Bogotá viene de ahí. Además, San Rafael está muy seco, ¿no? Luis Ernesto, usted que vive ahí al lado, dicen que el nivel de la represa de San Rafael ¿En cuánto está San Rafael más o menos esta mañana? No tan seco todavía, ¿no? Entiendo que está por encima del 50% San Rafael, pero el sistema como tal ya está empezando a tener una carga muy pesada y los últimos días de diciembre y los primeros de enero pues no ha habido lluvias en todo el sistema, entonces sí ha venido bajando de manera preocupante y este incendio realmente creo que le impacta muy fuertemente a cualquier situación de racionamiento o de captación de agua en ese sistema que es clave para Bogotá. Pues debía llover en este mes de enero
y no ha llovido lo suficiente, el pronóstico es que deben volver las lluvias efectivamente. Sí, lo cierto es que vienen días difíciles, ¿no, Néstor? Yo creo, tenemos que prepararnos en Bogotá porque, pues bueno, evidentemente todo el sistema Chingaza está sufriendo cambios muy drásticos en los últimos años en relación con el nivel de las aguas por todo el tema de la deforestación en Amazonas, etcétera, y eso nos va a poner en dificultades porque Chingaza pues era el sistema que suministraba la mayor cantidad de agua a Bogotá, digo en pasado porque la alcaldía actual ha tomado unas decisiones para cambiar eso y lograr que el mayor nivel de suministro de agua llegue de lo que llaman el agregado norte, donde hay, digamos, un ciclo de lluvias mucho más normal. El agregado norte es Neusa, Cisga y Tominé. Exacto, y de ahí se está trayendo hoy más del 60% del agua, cuando antes solo se traía alrededor del 30%. Esa es la medida, digamos, que ha tomado la alcaldía de Bogotá, que no es suficiente, pero que es buena, pero no es suficiente. Chingaza, Héctor, hoy está al 46% de su capacidad, todo el sistema Chingaza. 7:11 minutos, están problemas en este momento en el aeropuerto de Medellín. En segundos, a propósito, el alcalde de Medellín con la inmensa polémica alrededor de los murales y de los grafitis. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue más que radio. Hay restricciones por mal tiempo en este momento en el aeropuerto de Río Negro, en Medellín, Héctor. Sí, señor Néstor, según se ha podido conocer, se tiene una densa niebla sobre la estación de la terminal internacional que sirve a Medellín, donde según el concesionario se tiene algunas restricciones para los aterrizajes debido a las condiciones meteorológicas. A esta hora se tiene afectaciones hacia Bogotá con un vuelo saliendo que está demorado y una cancelación hacia ese mismo destino. Asimismo, un vuelo fue desviado debido a que llegaba de Lima, Perú, a otra terminal en el país. Ante esta situación se está pidiendo a los viajeros revisar los itinerarios con las diferentes aerolíneas. Debido a este problema, reiteramos en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Néstor. Héctor, en Medellín la pelea comenzó por el tema de los murales y el grafiti. Las cuchas tenían razón, se refieren a los hallazgos en la escombrera. Es una pelea política, ideológica, en la que termina metido el presidente Petro, y la pelea se ha ido agravando, no solo por las implicaciones políticas, Ricardo, sino por los mensajes que se están cruzando vía Twitter el presidente Petro, el jefe de Estado, con el alcalde de Medellín. Sí, esta definitivamente, Néstor, es una pelea que tiene diferentes ángulos y muchos ingredientes. Tiene, por supuesto, un origen en el espacio público, en la definición de lo que es o no es arte, de la contaminación visual, pero el tema de fondo tiene que ver con diferencias políticas profundas entre lo que podríamos considerar el petrismo y el antipetrismo, y sobre todo porque esto empieza a tener visos de lo que significa la campaña del 26, sumado, Néstor, y eso también hay que decirlo, a el hallazgo de la verdad por parte de la justicia, la JEP avanzando y esperando todos en el país que diga exactamente qué fue lo que pasó en la escombrera. 7:13 a.m. Esta es desafortunadamente de esas batallas ideológicas en donde las víctimas quedan en la mitad. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, bienvenido, buenos días. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Alcalde, estos mensajes, digo, que se están cruzando usted y el presidente Petro, pues son agrios y son fuertes. ¿Quién odia Antioquia? ¿Qué es lo que está pasando con los grafitis? ¿Cuál es el irrespeto a las víctimas? De ese tamaño es el nivel de los mensajes. ¿Cuál es su versión, señor alcalde, sobre los grafitis y sobre el tema de fondo que es la escombrera? Néstor, a ver, mi versión y mi posición es muy clara. Miren, lo primero, respeto absoluto por las madres buscadoras. Vea, Néstor, yo soy padre de familia, yo tengo 2 hijos, uno de 16 y uno de 14. Durante muchos años, a muchas madres, a muchas familias, les arrebataron a sus hijos.
Y ellas, justamente buscando la verdad y la misma justicia, lo que quiere es encontrar a esos hijos desaparecidos. Desafortunadamente, Medellín durante muchas décadas vivió momentos muy difíciles de violencia, donde zonas como la Comuna 13 estuvieron tomadas un tiempo por las guerrillas, por las milicias, otro tiempo por los paramilitares, luego también delincuencia común, estructuras criminales, y claro que hay desaparecidos. La JEP en el año 2000 dicta un fallo justamente en el cual se ordena emprender un plan de búsqueda en la llamada Escombrera. Y la administración anterior incumple la adecuación de la zona, incumple ese fallo. Una vez llegamos nosotros el 1 de enero de este año, inmediatamente nos sentamos con la JEP y definimos todas las condiciones de la inversión que fuera necesaria para que se pudiera emprender la búsqueda. Entonces aquí es donde empieza el tema, Néstor. El gobierno nacional, en cabeza por supuesto del presidente, lo que trata hoy es de sacar un provecho justamente político con el dolor de las madres alrededor de un tema en el cual, hay que decirlo, el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada frente al tema de la Escombrera. La misma JEP reconoce que en ese tema la administración municipal, la alcaldía nuestra, desde el 1 de enero tomó la decisión de entregar los elementos para que empiece la búsqueda. Se han encontrado unos restos óseos, como son pues de conocimiento público. Ya la JEP también ha dicho que tendrá que determinar cuál es el origen justamente con los grupos de búsqueda sobre estos temas, y nosotros seguiremos apoyando a las madres buscadoras, a las víctimas, y que se sepa absolutamente la verdad. La misma JEP viene la semana entrante. Yo mismo me he reunido con ellos, aquí estuvo el presidente anterior de la JEP, ahora vendrá el nuevo presidente la semana entrante, y se está dando cumplimiento al fallo y la alcaldía está cumpliendo. Ahora que empiezan a aparecer algunos restos óseos que se tiene que determinar sus identidades y cuáles fueron las causas y qué pasó, pues esa es la verdad. Y yo sí soy de los que creo que el país merece la verdad y sobre todo las víctimas. Entonces eso por un lado dejarlo claro. Se mezcla con un tema de movimientos, algunos sí culturales, otros que tratan de sacar un provecho político, y es donde empieza el tema de los famosos murales. Le propongo que vayamos por partes. Usted borraron el primer graffiti, el de antier, que lo cubrieron por razones políticas, porque era una acusación. Jamás. ¿Era una acusación contra el expresidente Uribe? No, mire, Néstor, hay una cosa inclusive, mire. A ver, hay un grupo de artistas que generaron el mensaje que decía las cuchas tienen razón o tenían razón, refiriéndose a las madres buscadoras. Acá hay un tema que hay una reglamentación también, Néstor, en la ciudad, un acuerdo municipal, que si se va a hacer un grafiti, un muro, un mural, algo, eso debe ir también a la mesa, donde se discute con los grafiteros, que llama mesa graf, y este tipo de cosas. En su momento, algunas personas, ajenas inclusive al tema de las madres, ajena al tema de la mesa del grafiti, este tipo de cosas, llegaron allá también y le ponen otros elementos al grafiti, elementos de odio, elementos de otras personas, poniéndolos como responsables. Y yo le voy a decir una cosa, Néstor, si uno permite en la ciudad, es que yo aquí tengo que actuar también como alcalde, mire, si usted permite en la ciudad que cualquier persona que quiera expresar su desahogo, su odio, su felicidad, lo que quiera frente a algún tema, y creen que pueden llegar a cualquier zona de la ciudad y pintarla a su antojo considerándolo arte, así para otros no sea. Entonces usted tiene una parte de la ciudad que está de acuerdo con eso, pero otra gran parte de la ciudad que dice, ahí venga, la ciudad también tiene que estar en orden, bonita. Entonces ahí pinta unos elementos de odio. Yo se lo pongo así de claro. Si otra persona va, por ejemplo, y pinta a otro personaje político mostrándolo como responsable de esos actos, o a otro personaje político mostrándolo de otros actos, y esto se nos vuelve una batalla en la cual cada muro de la ciudad va simplemente a ser símbolo de odio, eso no lo podemos permitir. En ese momento hicieron alusión a una persona, pues yo también se lo digo, si ahorita a alguien se le ocurre irse, por ejemplo, para un mural, a pintar, por ejemplo, al presidente Petro, al presidente Uribe, a otras personas, desfigurándolos, poniéndolos como otras cosas, frente a los dos casos, yo actúo como alcalde también y garantizo también el buen nombre y la honra. Pero ¿cuál es la diferencia, personas. Alcalde, para esos efectos? ¿Cuál es la diferencia? Porque entiendo ese criterio porque borraron el grafiti de antier,
pero lo volvieron a poner ayer y ahora lo van a permitir. Es decir, no puede ser que sea odio antier y ayer ya no lo es, si es el mismo concepto, el mismo mensaje. El problema, Néstor, no es el mensaje de las escuchas tienen razón, es que las madres siempre tendrán la razón. Y en ese sentido es lo que se acordó con los grupos de artistas. Ellos ayer inclusive hicieron las gestiones ante la alcaldía, se reunió la mesa Graf, ellos terminaron el graffiti. Y ayer a altas horas de la noche llegan otras personas que no tienen que ver con la mesa graffiti ni esto, y aprovechan otra vez y politizan el tema y empiezan otra vez a pegarle otros elementos. Son los mismos artistas los que terminan inclusive siendo agredidos por otros grupos que tienen otra intención política. Eso hay que cuidarlo. Ayer usted, Néstor, hacía una alusión a un tema que tiene toda la razón. La gente decía, ¿cómo es posible que borre unos elementos, pero que por allá en una zona de la ciudad hay un graffiti de Pablo Escobar? Sí, efectivamente, ayer averigüé, sí hay un graffiti de ese personaje tan nefasto. Está en un muro de una propiedad privada y ya mi equipo en este momento está en esa zona hablando con una persona y diciendo el graffiti no puede estar ahí, esta persona no representa los valores de esta ciudad, fueron los que tanto daño hicieron, y también se va a hacer una propuesta para borrarlo y pintar algo diferente que sea arte. Y aquí entra una discusión, Néstor, entre qué es arte y que es entonces justamente invasión del espacio público. El espacio público es de todos y lo tenemos que cuidar y respetar. El concepto de arte se define también, y ahí está con acuerdo municipal a través de lo que llaman la mesa Graf. La estamos respetando y se va a seguir haciendo, y se respeta el arte urbano, así como lo tenemos en la 13. Pero alcalde, hay que intervenir. ¿Esto es arte o es una discusión alrededor de la libertad de expresión? Porque yo no veo, para serle sincero, pues allí arte. Eso es, pintaron una frase, pero veo sí que ellos tienen derecho, ellos quiere decir los señores que están con este discurso antiuribista, me imagino que sienten y deben tener el derecho de expresar verdades que les parecen a ellos verdades incómodas. No, es que miren, por eso arrancamos por el tema que es esto. Acá se han pasado cosas terribles y eso nunca se puede ocultar, ni se puede borrar ni la memoria. Todo lo contrario, que tiene que haber es verdad, justicia y reparación. Eso es una cosa diferente. Otra cosa es cuando usted quiere, a través de unas lecturas también políticas de conveniencia, que hoy le convienen al gobierno nacional, que le convienen a otros sectores, librar responsabilidades. Quien tiene que determinar las responsabilidades es la JEP. La misma JEP se pronunció hace días inclusive frente a lo que significaría el hallazgo de restos óseos, ni siquiera atribuyéndolo todavía a saber qué grupo fue, porque en la escombrera hay un tema que todavía hay muchos temas por saberse, Néstor. Esto apenas está empezando. Mire, la violencia durante décadas, como se lo digo, estuvo marcada tanto por guerrillas, tanto por milicias, como por paramilitares, como por estructuras criminales todavía vigentes, lastimosamente, y ese tema se tiene que determinar. Usted lo dijo, Néstor, una cosa es expresión, libre expresión, otra cosa es arte. Claro, ahí es donde usted empieza, venga, ¿qué es arte y qué es expresión? Y empieza el debate también a otro lado del tema del graffiti. Hay zonas de la ciudad, Néstor, donde nosotros también la estamos organizando. Esto es un solo muro, es un solo punto. Y claro, ese mensaje, por ejemplo, el de las escuchas tienen razón, es un mensaje que está autorizado, que ya fue concertado. Lo que nosotros les pedimos fue, no le ponga otros elementos, porque empezamos entonces acá con la discusión de lo que hicieron ayer otros, que son aparte de los que pidieron el permiso en Mesa Graf, y llegan con otro tema ya de provecho político. Entonces vuelvo y le digo, empezamos en cualquier muro de la ciudad, entonces mañana a alguien se le ocurre hacer un mural de Néstor Morales distorsionando y haciendo falsedades. Néstor, ¿usted cree que yo debería dejar de mural o lo debería borrar? Si son falsedades, yo lo tengo que borrar. Si a alguien se le ocurre hacer un mural frente a otra persona que no corresponde a la verdad y simplemente quiere hacer daño, yo estoy en la responsabilidad de borrarlo. Si pintan, por ejemplo, al presidente Petro, pero permítame esto, y se lo digo así de claro, si pintan al presidente Petro, también distorsionando una realidad, yo también borro ese espacio. Una cosa son los mensajes que están con derecho ellos. Pero eso no lo convierte, con derecho a expresar una realidad. ¿Usted no queda convertido, alcalde, en un gran censor de qué es lo que le parece a usted verdad y qué es lo que le parece que no es conveniente? Néstor, yo le hago una pregunta. ¿Para qué son las normas? Yo primero
no soy ni autoritario, usted me conoce, yo siempre busco concertar, pero yo le pregunto, ¿usted cree que nosotros podemos dejar que cada muro de la ciudad, que cada espacio, un muro público, un muro privado, simplemente cualquier persona que quiera llegar a pintarlo, a grafitearlo, puede hacer lo que sea? Esas personas que hacen eso, yo les pregunto, ofrecen el muro de sus casas para que sean pintados con un mensaje con el que ellos tampoco estén de acuerdo. Es que aquí también yo creo que en la sociedad deben haber normas y deben haber reglas. Para eso está el acuerdo municipal, Néstor. Esto no es un tema que no esté arreglado. No está arreglado, sí está arreglado. Y se puede hacer y se puede seguir haciendo. Ayer, el lunes, hubo mesa con los artistas y con la mesa Graf y hubo ya acuerdos. Por eso ese mural donde dice las cuchas tienen razón, ese mural no será borrado. Diferente es a que le pusieron ya otros elementos, que es con lo que tampoco están de acuerdo los artistas. ¿Qué diferencia hay entre el primer mural de las cuchas tienen razón y el segundo que dice lo mismo, las cuchas tienen razón? No, es que el tema de las cuchas tiene razón, no tenemos ninguna diferencia. La única diferencia es la fotografía o la imagen del expresidente Uribe, ¿verdad? Son los otros y otros elementos que están poniendo y otros elementos adicionales, que ahí es donde se debería realmente estos mismos artistas pedir que se respeten esos espacios que ellos han pintado con algunos de esos mensajes y no entrar nosotros en particularidades de uno u otro personaje. Pero la diferencia que yo veo, alcalde, pues para explicarle a los oyentes, es un primer mural con unas calaveras y la imagen de Uribe, ese borrado. El segundo, sin las calaveras, sin la imagen de Uribe, ese permitido. Miren, el acuerdo, exactamente, Néstor, el acuerdo se tiene que respetar entre las partes. Nosotros como alcaldía respetamos, y si ese fue el mensaje acordado, se respeta. Lo que yo quiero decirle, y empezando como usted me lo dijo en la entrevista y que lo decía Ricardo, aquí hay personas que simplemente quieren manejar esto hoy como una bandera política. Nosotros en la ciudad respetamos a las víctimas, tenemos todo el trabajo por las víctimas desde la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Es más, hoy, para que usted sepa, la unidad de víctimas, por ejemplo, en Medellín, el gobierno nacional no está operando y no está funcionando porque no tienen y no definieron contratación. La alcaldía sí lo está haciendo. Pero ellos todo el día dan un mensaje contradictorio donde solo hacen hablar de las víctimas, de las víctimas, de las víctimas, cuando inclusive fueron victimarios, y nunca justamente reconocen ese trabajo que se hace desde lo local y todo lo contrario, lo atacan con un énfasis político. Y es lo que ustedes dijeron, claro, se acercan las campañas. Yo primero no estoy en campaña, yo estoy gobernando, me quedan 3 años por delante de gobierno. Estamos entregando obras, estamos entregando canchas, estamos entregando colegios, estamos gobernando. Yo quiero que como sociedad nos pongamos de acuerdo cómo podemos convivir, pero si esto nos vuelve una batalla campal, una batalla de odios, una batalla de diferentes sectores, yo no sé esto en qué va a terminar. Y eso es lo que no puede terminar pasando, Néstor. Yo estoy de acuerdo con la libre expresión, yo siempre la he respetado. Dígame, yo cuando en estos micrófonos me he pronunciado mal frente a periodistas, frente a diferentes grupos que inclusive puedan pensar diferente a mí, jamás lo hago, ni lo haré, a diferencia de lo que se hace en otros. Pero yo sí soy de los que creo que un tema como la verdad se tiene que saber, que a las víctimas hay que respetarlas profundamente, y que otra cosa es el entorno urbano de una ciudad, tienen que haber también reglas. Y ese mismo problema se va a ir trasladando a otras ciudades del país, Néstor. Aquí tienen que haber reglas. Y mal mensaje del gobierno nacional cuando es casi que el que invita a que se violen esas reglas en ciudades que no son de su preferencia, donde hay personas como nosotros que somos opuestos políticamente al gobierno nacional y que ellos incentivan eso. Yo por lo menos lo he dicho, mire, separemos el tema del dolor de las madres, de la verdad, y no dejar politizar eso, que sea la justicia la que actúe, nosotros seguir dando las garantías para que allí se sepa qué fue lo que pasó y que las madres por fin puedan encontrar a sus hijos que fueron arrebatados por la violencia, que los desaparecieron y los mataron. Sí, pero alcalde, yo tengo una duda y es la siguiente. Usted nos ha explicado claramente que la frase como tal, pues es una frase que usted respeta, las cuchas tienen razón. El tema es la imagen, entre otros, del expresidente Uribe, pero ¿y entonces cómo va a manejar usted eso? ¿Deja la frase y manda a que pinten sobre la cara del presidente Uribe? ¿O cómo lo va a manejar? Porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Felipe, ¿cómo estás? Un abrazo. Mira, yo... Gracias, alcalde. A ver,
mire, en el equipo, se acordó algo. Volvamos a un elemento esencial. Si aquí no estuviera eso reglamentado, si aquí no hubiera acuerdo municipal ni nada frente a eso, yo le diría, sería un manejo del día a día. El equipo de la alcaldía, desde la Secretaría de Cultura, desde la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, desde la Secretaría de Seguridad, se reunió con varios de estos artistas y se acordó y ellos pidieron el permiso para eso. Ellos, inclusive, se lo puedo decir, porque tengo conocimiento a primera hora, están también molestos algunos de los artistas porque otras personas ajenas a ellos invadieron justamente ese espacio y empezaron a poner ayer otros elementos, que son los que quieren justamente politizar. Ya que tendremos que hacer ahí, ya ahorita la mesa tendrá que evaluar con ellos y son los mismos artistas los que también tienen que pronunciarse y mantener el mural como fue aprobado con el mensaje original. Eso es lo que pasa. Ellos seguramente no van a pronunciarse, no van a hablar mucho. ¿Por qué? Porque hay personas también que llegan a intimidarlos, porque hay personas que quieren aquí manejar otro relato diferente. Son personas que quieren generar violencia, los que hicieron ya eso a altas horas de la noche. Entonces, ahorita miraremos cómo hacemos, pero frente a ese tema en particular es cómo quieren manejar un mensaje, una agenda, y de mi parte yo tengo que seguir concentrado en lo esencial. Primero, respeto por las víctimas, por las madres, que se sepa la verdad, seguir dando cumplimiento al fallo de la JEP, jamás negar la historia de lo que ha pasado en nuestra ciudad, que es lo que tenemos que superar de una vez por todas. Sí. Mire hoy cómo tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años, cómo pasar de una tasa de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991 para hoy tener una tasa de 11, por debajo de ciudades como Washington, Miami, Filadelfia, Detroit, Chicago. Pero yo vuelvo y digo, si empezamos en unos temas simplemente que generen más violencia, que generen otras narrativas y que cualquier persona crea que por ser espacio público puede decir lo que sea sobre otros, eso tampoco es correcto. Yo creo que como sociedad colombiana nos deberíamos poner como mínimo de acuerdo de, venga, listo, aquí nadie puede borrar la memoria, aquí nadie puede negar realidades, pero venga, la dignidad de las personas. Y yo le pongo el paralelo para no entrar en un tema solo de un sector político. Listo, en este caso fue la cara de un personaje como Uribe que distorsionan y hacen unas cosas que no corresponden tampoco ahí a la realidad y que no ha determinado la justicia. Es lo que lo determine la justicia, yo no eso jamás voy a intervenir, pero vuelvo y le digo, si en ese mismo mural o al lado pintan el del presidente Petro con una motosierra, con otra cosa, con una distorsión, yo también estoy en el deber de proteger ese nombre. Mire, esa es mi posición así de clara. Alcalde. Pero que no metan más a las madres en esto. Aquí que siga la JEP con su tarea, que siga la búsqueda y que avancemos. Hablemos del antes y de ahora. Hablemos de su primera alcaldía en Medellín y de la actual. Eso es lo que le dice, entre otras cosas, Ricardo, la hija del presidente Petro, en un mensaje que publica el propio presidente Petro, reclamándole a Federico Gutiérrez por las omisiones en la primera alcaldía. Es que ella estuvo recientemente en La Escombrera, alcalde, y quiero preguntarle por eso. ¿Usted fue omisivo en la primera alcaldía? ¿Usted miró para otro lado cuando se habló de La Escombrera? ¿Y qué papel hoy juega la alcaldía de Medellín en lo que está haciendo la JEP con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas frente a otro tema adicional? Y es que ese lote, ese predio de La Escombrera estuvo administrado por un privado. Bueno, Ricardo, a ver, mire, yo no voy a pelear con la hija del presidente, ni más faltaba, hombre. Yo creo que la utilizan y la utilizan mal. Y sobre todo, qué incoherencia lo que llegan a presentar con absolutas falsedades. Mire, en el 2015, estando Aníbal Gaviria como alcalde, que acuerde que es que esto se habla de décadas atrás. Esto del tema de las escombreras se habla del tema de los 80, en los 90, en el año 2000, de ahí para adelante. Y luego, en el 2015, luego de trabajos con la Fiscalía y otros, se da una primera búsqueda en uno de los polígonos y le correspondió al alcalde entonces, Aníbal Gaviria. En uno de los polígonos donde hicieron esas búsquedas, no encontraron nada. Luego, yo llego en el 2016 al 2019. No había ninguna orden en ese momento para emprender búsquedas. Primero, ninguna alcaldía, sea que sea, Bogotá, Medellín, Cali, la que usted quiera, tiene unidad de búsqueda. Eso lo hace la Fiscalía o en su defecto hoy lo hace la JEP con otras unidades.
En el año nunca hubo omisión entre 2016 y 2019, todo lo contrario. Se siguieron búsquedas inclusive en temas como el Cementerio Universal, en otras zonas, y en esa parte en concreto, como el tema llamado La Escombrera, no había ninguna otra orden, ni de fiscalía, ni solicitud a la alcaldía de adecuar terreno para comenzar búsqueda. Y no es que un alcalde o una secretaría vaya y emprende búsqueda como quiere, eso tiene unas técnicas y solo hay un personal autorizado de acuerdo a las competencias. Entonces, una falsedad absoluta de que haya habido omisión entre 2016 y 2019. Ahora bien, ¿dónde sí hubo omisión? En el gobierno anterior. Los aliados del presidente Petro, los que robaron a Medellín, ahí sí hubo omisión. En el 2000 hubo un fallo de la JEP donde ordenaba justamente y le pedía a la alcaldía hacer las adecuaciones correspondientes para emprender la búsqueda. Desde el 2000 incumplieron, desde el 2020, incumplieron 2020, 2021, incumplieron todo ese tiempo, 3 años incumplieron. Y nosotros llegamos el 1 de enero, nos reunimos con la JEP y lo primero que hicimos fue adecuar la zona y autorizar justamente y adecuar para que se pudiera emprender la búsqueda. Se la pongo así, con la Néstor, información que usted tiene. Hoy, pero discúlpeme, Néstor, le digo esto, discúlpeme que es importante. Hoy, los hallazgos que se están dando, así de claro, y pregúnteselo a la JEP, se están dando es porque nosotros como alcaldía actuamos, adecuamos el terreno, dimos cumplimiento al fallo, que incumplieron los aliados del hoy presidente, los que robaron a Medellín y los que hicieron daño. Ellos incumplieron. Sobre eso, alcalde. Nosotros estamos cumpliendo. Con la información que usted tiene hoy sobre la JEP, sobre lo que han encontrado, ¿es cierta la versión que, digamos, esta es la teoría, al final de cuentas, el telón de fondo de toda esta controversia? ¿Es cierto que La Escombrera es una gran fosa común, alcalde? Mire, Néstor, hoy, al día de hoy, hay hallazgos de restos óseos. Al día de hoy hay hallazgos de restos óseos. Y la búsqueda va a continuar. Y yo como alcalde voy a estar siempre del lado de las madres, del lado de las víctimas, y para que se sepa la verdad y quiénes fueron los responsables. Vuelvo y le digo, décadas de violencia. Acá hay responsabilidades seguramente de guerrillas, de paramilitares, de delincuencia común o de quien tenga que quedar dentro del tema de la verdad. Mire, todo lo que se tenga que saber. El jueves viene la JEP. Yo soy una persona que lo único que quiero es que sepa la verdad y que la violencia cese en el país. Por lo que sí le quiero decir, Néstor, es qué incoherencia la del gobierno nacional, qué incoherencia la del presidente Petro. ¿Por qué no dijo nada cuando sus aliados incumplieron el fallo de la JEP? ¿Por qué no dijo nada cuando se impidió esa búsqueda de parte de la alcaldía anterior? Es falso. Cuando dicen que hubo omisión entre 2016 y 2019 en nuestro gobierno, absolutamente falso. Usted puede preguntarle a la JEP. Mire, el expresidente de la JEP en reuniones del año pasado venía acá y decía justamente que encontró todas las garantías de parte de la administración nuestra y también en otras zonas del departamento del señor gobernador. Alcalde, mi pregunta va más allá, porque yo tengo aquí el informe de la JEP en donde dicen que lo encontrado no corresponde a víctimas de la operación Orión. Eso es lo que dice la JEP. Eso lo dijo la JEP lo dijo hace aproximadamente 10 días. Entonces, ¿quién es el que debe determinar esa realidad? Es la JEP. Yo no soy nadie para pronunciarme de quién es el responsable, de quién lo otro. Yo tengo que dar las garantías para que se encuentren todas las víctimas y se sepa la verdad. La JEP tiene las versiones, la JEP tiene versiones, aquí se le dio la vuelta, versiones de paramilitares. Se le dio la vuelta a toda esta historia de la siguiente manera, alcalde. Encuentran unos cuerpos. Allí, en esa zona, en la Operación Orión, había combates, allá estaban metidas las FARC, el ELN, había paramilitares, y eso es lo que pasa en la Operación Orión en el 2002. Entonces hay muertos y hay victimarios de todos los colores y de todos los tamaños. Pero por alguna razón, por cuenta de los mitos y de las narrativas, ahora se volvió que La Escombrera es una gran fosa común, cosa que no ha dicho de momento la JEP, que es la autoridad competente. Entonces yo quiero saber en qué momento, alcalde, se exacerbó este mito de que La Escombrera es una fosa común. No encuentro ninguna autoridad que diga eso. Eso lo han dicho sobre todo y se ha mantenido dentro de algunas tesis, especialmente políticas, pero yo se lo voy a decir así, Néstor. Yo tengo que ser responsable en esto.
Yo, con que haya un cuerpo, con que hayan unos restos óseos de personas desaparecidas, se tiene que avanzar más en la investigación y determinar los responsables. La JEP, como usted lo leía hace aproximadamente unos 10 días, decía que no podía determinar al momento que eso correspondía directamente y los restos óseos al tema de la Operación Orión. Tendrán que investigar más, y también se lo digo yo que conozco un poco la historia de esta ciudad y me tocó vivirlo, vean esto. Yo le voy a contar una historia, por ejemplo, y permítame, porque aquí es importante el contexto, es que aquí algunos han fijado unos titulares y los ponen como verdad, sobre todo a conveniencia política. Miren, yo recuerdo 1993, yo estaba estudiando en el colegio, y esa zona se llamaba, que todavía se llama Las Independencias 1, 2 y 3, donde quedan hoy las escaleras eléctricas. Había algo que se llamaba el proyecto de trabajo profesional, que uno escogía una semana donde iba a trabajar de acuerdo a lo que quería estudiar en la universidad. Entonces yo quería ingeniería civil. Entonces yo dije, yo quiero ir a trabajar en un programa que llama la alcaldía, el PRIMED, el programa de desarrollo de vivienda en barrios subnormales, con un tema de la agencia GTZ, del gobierno alemán y unas fundaciones que apoyaban esa zona. Para poder entrar allá a esa zona, yo siendo estudiante de 11 en un colegio de Medellín, yo recuerdo que estaba absolutamente tomado por las milicias y por la guerrilla. Y usted, para entrar allá en esa época, tenía que entrar básicamente con el permiso del jefe de las milicias. Me tocó ver eso personalmente. Aquí hoy muchos quieren pontificar sobre la verdad, pero muchos sectores fueron aliados de esos sectores también, de la guerrilla, de toda esa gente que también tanto daño hizo, como luego con los paramilitares. Entonces aquí esta es una historia que sí se tiene que saber, y de por medio que ha quedado siempre las víctimas, de por medio siempre han quedado las mamás buscando a sus hijos. Yo me he reunido con ellas y me voy a seguir reuniendo con ellas, y no son las únicas que están buscando a sus hijos, en todo el país lo hacen. Pero también le quiero decir una cosa, aquí están tratando de montar un relato de que dicen que básicamente allá hay una fosa común solo como responsabilidad supuestamente por lo que pasó con tema de Operación Orión. Eso lo tiene que determinar justamente las autoridades. Allá se hizo una operación en el año 2002. Mire, yo ni siquiera estaba en el mundo público. Yo estaba recién graduado de la universidad. Yo jamás me imaginé que iba a terminar en la vida pública. Luego fui concejal, luego alcalde, otra vez soy alcalde. Ajeno totalmente a esos temas, pero eso sí, los que han hecho parte del conflicto en Colombia hoy. Yo veía en estos días senadores, de estos senadores y senadoras de las FARC que atacándome a mí, atacándome a mí por el tema de la Comuna 13. Responsables ellos que sí estuvieron ahí como determinadores y fueron los victimarios durante muchos años y hoy posan de víctimas. Es que nos están tratando de montar un relato diferente en esto, y eso es lo que han venido haciendo los últimos años. Cambiar el relato, como si toda la sociedad colombiana fuera culpable de la violencia. No, aquí hay unos determinadores y unos victimarios que hoy posan de víctimas, y eso es lo que vienen haciendo. Yo jamás en mi vida he empuñado un arma ni lo haré. Yo jamás en mi vida he apuntado contra alguien ni lo haré. Pero los que sí lo han hecho, hoy posan de defensores de derechos humanos, posan de defensores de las víctimas, cuando son los verdaderos victimarios. Esa es la historia que le están contando al país. Es una historia mal contada. Ahora bien, que sean las autoridades las que determinen la verdad. De mi parte, y vuelvo y lo digo, de mi parte, respeto y cariño para las madres, respeto y cariño para las víctimas. Es que vuelvo y lo digo, es que esto es más desde el punto de vista de ser humano, pero no de volviendo, si usted es alcalde o no es alcalde. Al tema del mural, y a propósito de incoherencias y de diferencias entre murales, quiero preguntarle por un tema que desde ayer tengo en la cabeza y que me gustaría conocer su opinión. ¿Qué diferencia hay, alcalde, entre este mural de Las Cuchas tienen razón con sus elementos adicionales y el monumento a la resistencia en Cali, que básicamente es un gran mural de 10 metros de alto y que por lo demás fue hecho durante el estallido social del año 2021, es decir, tinte político más para dónde, y que el gobierno nacional quiere ahora, además de todo, convertir en patrimonio nacional, y para eso adelante incluso gestiones desde el Ministerio de Cultura? ¿Usted ve alguna diferencia entre ambas cosas? Cultural. Patrimonio cultural, que dije yo, bueno, no sé. Sí. Paola, un abrazo, ¿cómo estás? Mira, ¿qué tal, alcalde? A ver,
hace parte de estas narrativas, hace parte justamente de momentos del país donde se mezclan intereses políticos con algunos que se denominan grupos artísticos. Mal haría yo meterme en decirle al alcalde de Cali qué hacer con esto, al amigo Eder, pero cuando tú ves lo que terminó pasando en el estallido social, donde claro que seguramente el país tenía insatisfacciones y otras, pero si tú ves informes hoy, justamente también de autoridades del país, aquí hubo también una participación de grupos armados en movimientos que quisieron generar fue violencia. Y claro, aparecen otros movimientos que lo que generan son también simbolismos y lo utiliza hoy el gobierno nacional para crear relatos. Yo te lo digo de esta forma, Paola. Claro, yo estoy de acuerdo cuando dicen las cuchas tienen razón. Y yo he sido insistente en eso. Ahora bien, no se te olvide lo que va a empezar de acá para adelante. Esta es la antesala de lo que quieren de nuevo para empezar en diferentes ciudades del país a generar un nuevo relato previo a las elecciones de lo que viene de acá para adelante, que fue con lo que empezó Néstor y lo que empezó Ricardo. Nada de eso está desligado y el gobierno nacional está detrás de esto. Claro que están detrás de esto, porque mira toda la narrativa como la cambiaron. Y es una narrativa además muy conveniente. Claro, ayer el presidente del hijo Petro, por ejemplo, declaraba ante la fiscalía, era citado, pero claro, el debate no existe porque el debate tenía que ser la escombrera de Medellín y la pelea entre que generaba el presidente y contra nosotros. Ponen a hablar a la hija, ponen a hablar a otros sectores, activan sus sectores políticos, activan sus bodegas y activan todo. Así es para donde nos vamos a ir. Los grandes escándalos de corrupción denunciados por ustedes como medios de comunicación también desaparecen, porque claro, ahorita el único tema del que puedo hablar es de la escombrera de la Comuna 13 alrededor del relato que ellos imponen, no el que dice la justicia, del que ellos imponen. Y eso es lo que va a empezar a pasar. El año pasado, y te quiero decir una cosa, Paola, viendo lo que va a venir, que tu pregunta es muy de fondo. El año pasado ya empezaron a calentar motores frente a lo que quieren hacer de la movilización social, con infiltraciones de grupos guerrilleros, de grupos radicales en diferentes zonas de la ciudad. Hay información de inteligencia que muestra cómo se están preparando también para eso y cómo quieren justamente volvernos a dar la dosis de violencia que hicieron en su momento, con el agravante es de que los que quieren posicionar ese relato son quienes hoy hacen parte del gobierno nacional, impidiéndole inclusive en muchas ocasiones a la fuerza pública actuar para garantizar el orden. Esa es la verdad, Paola. Mira, alcalde, te lo digo, eso es con lo que se va a encontrar Galán en Bogotá. Pero hablando de lo que viene, alcalde. Eso es con lo que se va a encontrar Alejandro en Cali. Eso es lo que me ha tocado a mí desde el año pasado. Claro, estamos en desventaja porque tenemos un gobierno nacional que está justamente a favor de todo eso. Yo no estoy a favor de la violencia, yo no quiero que aquí haya más diferencia. Aquí podemos tener diferencia entre los colombianos, pero la tenemos que resolver pacíficamente. Pero lo único que ellos hacen es el llamado a las calles, el llamado a la violencia, y eso es lo que viene. Alcalde, pero hablando de lo que viene, de las diferencias, quisiera como última pregunta preguntarle si esta decisión de su alcaldía de dar el permiso para hacer el mural da por terminada la controversia política entre izquierda y derecha, entre el que pinta, el que borra el mural, y se lo pregunto por posiciones, por ejemplo, como el concejal Andrés Guri Rodríguez. Yo no puedo responder por él, Paola. Yo no puedo responder por él, yo puedo responder por mí. Y aquí entonces empezamos en el tema donde hay personas que, claro, hay alguien que dice, es que yo tengo el derecho a la libre expresión. Entonces, claro, hay unos que llegan, van y cogen un muro y lo pintan con el concepto de libre expresión. Y yo te pregunto, ¿y qué pasa entonces si él dice, yo tengo la libre expresión de ir a borrarlo o de poner otra cosa encima? Y nos vamos y sale otro ciudadano y dice, es que yo también tengo el derecho. Y yo tengo un dolor de hace años, de un tema que me pasó, y yo también voy y pinto lo que quiera. Y yo un día me voy entonces para la casa de Paola y pinto la fachada, o para la de Néstor, o para la de Ricardo, porque yo con mi libre expresión puedo hacer lo que quiera. Yo les pregunto, Paola, ¿a dónde vamos a llegar? Es que ese es un tema donde ellos posicionaron un relato que empezó de manera conveniente en la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Porque el presidente el presidente por aquí no se aparece a nada, a ayudar en nada. El presidente aparece en Twitter, atacarme a mí, atacar a Antioquia, ponía a su hija, ponía las bodegas, ponía a su gobierno, y aquí no hay nada.
Pero claro, para los temas sociales no hay nada, pero para generar odios, para generar un debate diferente, ahí sí lo hay. Pero yo les hago una reflexión más como país y se lo digo desde acá. Yo no estoy en campaña, yo estoy gobernando y me voy a quedar aquí estos 3 años gobernando. Estoy dedicado a eso. Ayer estamos en Moravia entregando obras, hoy voy ahora a anunciar otras obras. Yo estoy dedicado a eso, pero todo el día estamos bajo ataque del gobierno nacional, con un relato conveniente para distorsionar la realidad. Entonces tú me preguntabas, Paola, y otras personas. Claro, ¿a dónde vamos a llegar si cada quien hace lo que quiere y si no hay normas? ¿A dónde vamos a llegar como sociedad si no hay normas que respeten el derecho a la verdad, que respeten la honra de las personas? Entonces aquí cada quien cree que puede decir lo que quiera de cualquier otro y que se impone como un relato que es verdad. Dime hasta dónde, por Dios. Eso es lo que yo les pregunto como sociedad. Yo vuelvo y pregunto, dígame quiénes de los que muchas veces van y hacen cosas mal hechas en la ciudad o hacen cosas que ellos dicen que es arte, en mi concepto algunos, no, aquí sí hay arte. Hay arte en la Comuna 13, como se ha hecho en otros murales, hay unos artistas espectaculares no solo en Medellín, sino en todo el país, y vamos a hacer más. Vamos a intervenir estos 3 años que quedan, 30.000 metros cuadrados con arte urbano, y lo vamos a hacer y lo vamos a financiar, apoyar arte. Pero yo te pregunto, ¿quiénes de los que hacen lo otro que es generar el odio, les gustaría que vayan y les pinten sus fachadas de sus casas con mensajes de odio? Yo estoy seguro que no. ¿Cuántos de los que hacen eso, que generan odio y hacen cosas por ahí dañando las ciudades, han ofrecido sus muros de sus casas o las fachadas de sus casas para que vayan y les pinten lo que quieran? Ah, no, ahí sí no, porque es de ellos, pero en lo público sí y en lo de otros también. Cómo acaban con negocios, cómo dañan lo que quieran. Es que ¿hasta dónde vamos a dejar que eso siga pasando? Muy bien. Es una entonces nos quieren llevar a una anarquía absoluta, ¿no? Y yo resumo diciéndoles, mire, separemos esos dos debates. Arte urbano, claro que hay arte urbano, pero hay otros que no hacen arte urbano, hay otros que generan odio. Segundo, respeto absoluto por las madres, respeto absoluto, mi cariño, mi consideración absoluta, mi consideración, y que se sigan con las búsquedas no solo ahí, sino en otros puntos, y que todos los que le han hecho daño a este país respondan. Pero terminamos en un país en el cual los victimarios están posando de víctimas. Los victimarios están posando de víctimas. Y eso no puede seguir pasando. Es Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, primero hablando sobre arte, hablando sobre mural, grafiti, libertad de expresión, y terminamos hablando de la ideologización, evidentemente muy fuerte en Colombia. El presidente Petro sigue trinando sobre este tema. Señor alcalde Federico Gutiérrez, le agradezco estos minutos, alcalde. Un fuerte abrazo, Néstor, y bienvenidos a Medellín. Vengan para que veamos arte urbano, para que vamos a lo que hemos hecho con los artistas de la Comuna 13, para que vamos a otras zonas de la ciudad y para que vean la realidad de lo que acá está pasando. Aquí estamos viendo que las cosas pasan. Aquí estamos haciendo cosas maravillosas pese al gobierno nacional, que pone los palos en la rueda todo el día. Aquí vamos para adelante, aquí no nos quejamos. Aquí en Antioquia estamos trabajando para que esto salga bien y que la gente viva bien y que nos podamos respetar entre todos. Yo le agradezco este espacio, Néstor, y por acá lo esperamos. Un abrazo. Gracias, señor, muy amable. 7 de la mañana, 53 minutos. Felipe, el último mensaje con video incluido, lo pone anoche el presidente Gustavo Petro. La hora de este trino es presidente, pues trinando hasta tarde, retomando un video de Voz, del semanario Voz. ¿Se acuerda usted de Voz? Que se llamaba Voz Proletaria. Sí. Obviamente un medio de comunicación muy de la izquierda. Y el presidente Petro, con el video de los grafitis, dice: la juventud se levanta en Medellín. Que esta es la demostración, pues, de cómo esto se ha convertido en la gran batalla política, pues porque tiene todos los ingredientes muy interesantes. Además, un debate, debo decir, Felipe, que es un debate que no tiene blanco y negro, tiene muchos grises, ¿no? Claro. Pero además, Felipe, a las 7:28 de la noche el presidente publicó el afiche de Las Cuchas Tienen Razón, con la foto del expresidente Uribe en la parte inferior, o la imagen del expresidente Álvaro Uribe, mejor, en la parte inferior izquierda, diciendo: yo di la orden. Es decir, pero a ver, Néstor, yo trato de poner esto. Atribuye al expresidente Uribe lo que pasó en la escombrera. Déjeme, yo trato de después de oír al alcalde y de haber mirado el tema y los grafititos, a mí lo que me parece realmente dramático y repugnante, venga de donde venga,
es que la batalla política se sustenta en el dolor de las familias de las víctimas y de las víctimas mismas. Una víctima son muchas víctimas. Cualquier número de víctimas es dramático. Entonces es dramático porque van cambiando la narrativa. Entonces, 6.402 de los falsos positivos. Esa cifra no se sabe muy bien de dónde salió. La JEP dice que sí, dice que no. 18.677 niños llevados, forzados por la guerrilla de las FARC. Y empezamos a hablar así de las víctimas y las víctimas, no sabemos cuántas personas hay en la escombrera. Entonces es dramático que un país decida hacer sus luchas políticas sustentado en sus víctimas. Porque si a Colombia no lo unen sus víctimas, vengan de donde vengan, y sea quienes sean los victimarios, entonces, como dice el alcalde Fico Gutiérrez, ¿en qué vamos a acabar? Felipe, déjeme hacer una precisión, porque veo que muchos funcionarios públicos del petrismo, pues puro y duro, y muchas bodegas, y mucha gente está cogiendo un fragmento de algo que yo dije ayer. Yo lo que dije ayer, para que no haya lugar a dudas, Felipe, es que no hay una decisión judicial que confirme las víctimas qué origen político tienen. Y ahí es donde me parece que están jugando con lo que ellos llaman muy pomposamente la memoria. Si es Uribe, que Uribe, el que sea, pague por eso. Pero es que la JEP la semana pasada dijo que no había ninguna certeza de que aquí, en la escombrera, hubiese víctimas relacionadas con la Operación Orión. Ahora, en segundo lugar, que seguramente tienen que ver, pues obviamente tendrán que ver con la guerra en Colombia, Felipe. De la Operación Orión no se deduce necesariamente que sean víctimas de agentes del Estado. Y si lo son, que esos criminales que mancillaron el uniforme militar que lo paguen. Espero que esto esté suficientemente claro. Pero es que allí también había guerrilla, Felipe, había presencia de FARC, había ELN, había paramilitares. Había narcotráfico. En este mar de confusión, Felipe, es donde intentan decir, es que es el responsable es fulanito, y Morales está... No estoy defendiendo a nadie, estoy haciendo un llamado a todos, a los funcionarios públicos que muy generosamente me están insultando por cuenta de este discurso, a ver si tenemos un poquito de rigor y esperamos a que la JEP se pronuncie y diga lo que ellos quisieran que dice. Pero es que aquí, aquí cada uno dice, entonces, ¿que fueron las FARC? No está probado que fueran las FARC, que esos victimarios ni son de las FARC ni X o Y. Es que todavía falta la decisión judicial, que encontraron de momento 4 cadáveres, Felipe, 4 cadáveres en la escombrera. Entonces de ahí estamos en lo siguiente, en el silogismo, 4 cadáveres quiere decir, hay una fosa común porque llevaban los cuerpos Uribe y Montoya y el general, ¿cómo se llamaba el general de la policía, Ricardo? Leonardo Gallego. Que el general Gallego, que en la Operación Orión, y entonces están ocultando lo que hizo Uribe. No tengo ni idea, no he hablado nunca de Uribe, no sé Gallego, si es Montoya, lo que sea, Felipe, y me parecería muy bien que encuentren los responsables y paguen con cárcel y con la máxima pena los horrores cometidos allí. Pero es una invitación a que seamos rigurosos antes de poner las bestias, porque estamos ya como de costumbre. En eso estamos de acuerdo, Néstor, pero yo creo que hay en este debate, en estos debates, porque hay varios debates revueltos, y cuando uno está haciendo un debate a veces pasa al otro tema sin darse cuenta y deja alguno en punta o termina relacionándolos mal relacionados. Pero aquí hay un punto inicial. Aquí hubo, en este sitio de Medellín, ocurrieron unos hechos durante varios años, unos hechos desgraciados de violencia, ocasionados por varios actores, guerrilla, paramilitares y agentes del Estado. Todos tres. Y narcotraficantes. Eso lo sabemos. Y comunes también, ¿no? Eso lo sabemos. Y narcotraficantes. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Lamentablemente los eso lo sabemos. De eso está limpieza social. Eso está probado. 90 también. Eso lo sabemos, eso está probado,
hay decisiones judiciales de un lado, del otro, hay condenas para unos, hay condenas para otros. En Colombia solemos esconder y, digamos, evitar el debate público diciendo que esperemos que se sepa la verdad. Y en la mayoría de los casos sabemos cuál es la verdad. Aquí sabemos cuál es la verdad. Sabemos que la guerrilla se metió en esa zona y cometió todo tipo de barbaridades, que después llegaron los paramilitares y cometieron otras barbaridades incluso peores, y que el Estado intervino a partir de la Operación Orión en el año 2002, y que en esa operación militar se cometieron violaciones de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. Todas esas tres cosas están probadas, sabemos toda la verdad, no es que no sepamos nada. Después tenemos que saber responsabilidades personales, individuales. Fulanito fue el de la guerrilla, el otro fue el de los paramilitares, el de los agentes del Estado que cometió los abusos fue este. Pero la verdad la sabemos. Y sobre esa verdad podemos y debemos dar el debate público. No tenemos que esperar las decisiones judiciales individuales. No, es que esperemos a que los jueces decidan. Entre otras cosas, los jueces ya han decidido, por ejemplo, que en la Operación Orión se violaron derechos humanos. Ya los jueces del Consejo de Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo han dicho. No tenemos que esperar a que eso pase. Porque ya pasó. El debate público no se puede. Culpar a gente que no es culpable. En todo eso que se cometieron delitos, el debate público, hasta ahí vamos bien. De ahí ¿quién fue responsable? De ahí adjudicar responsabilidades. El debate público, pero claro, no es inocuo. pero